Detente un momento. Deja de hacer lo que estabas haciendo. Deja de desplazarte, deja de pensar en lo que sigue, deja de anticipar el próximo momento. Porque lo que está ocurriendo ahora mismo no es casualidad. Lo que está a punto de decirse no es información genérica diseñada para animar a quien necesita ánimo. Es una señal. Es una confirmación. Y fue enviada específicamente para ti, para este momento exacto de tu historia, para el lugar preciso donde estás parado hoy. Esta es la señal y la confirmación de que ya viene tu bendición. Quiero que recibas esas palabras con todo el peso que tienen. No como un consuelo vago para quien está esperando algo. Como una declaración específica de quien conoce exactamente lo que estás esperando, cuánto tiempo llevas esperándolo, qué ha costado el proceso de espera, y que desde ese conocimiento completo y personal llega hoy a decirte, ya viene. No quizás. No si las condiciones son las correctas. Ya viene. Confirmado. Sellado con la palabra del único ser en el universo cuya palabra tiene el poder de crear lo que declara. Esta es la palabra eterna que trae sanidad y fuerza a tu corazón. Créela. Vívela. Siéntela. Abrázala con amor. Esas 4 instrucciones no son decoración. Son la descripción del proceso correcto de recepción. Créela con la mente que decide. Vívela con el comportamiento que se alinea con lo que se cree. Siéntela con el corazón que se permite la emoción genuina de la esperanza restaurada. Y abrázala con amor, con la misma calidez con que abrazas algo que llevas tiempo esperando y que finalmente puedes sostener. Antes de continuar, quiero pedirte algo importante. Si sientes que este mensaje llegó a ti en el momento exacto en que lo necesitabas, si hay algo en estas palabras que está hablando directamente a lo que llevas esperando, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que también está en proceso de espera y que necesita escuchar que la bendición está madurando. Porque hay personas en tu entorno que están a punto de rendirse justo antes de que lo que esperaban llegara. Y tu acción de compartir puede ser exactamente lo que les da las fuerzas para sostenerse un poco más. Hazlo ahora y regresa, porque lo que sigue es para ti. No llegaste aquí por accidente. Algo te trajo a este momento. Y ese algo soy yo. Quiero hablarte de esa declaración con la profundidad que merece. Porque hay personas que escuchan esto y que en algún nivel lo atribuyen a la casualidad, al algoritmo, a que simplemente las circunstancias se alinearon de cierta manera que hizo que este video apareciera en el momento en que apareció. Y no niego que hay factores humanos y tecnológicos en cómo llegaste aquí. Pero detrás de todos esos factores hay algo que los coordina de maneras que exceden la casualidad y que tienen el nombre de providencia. Dios coordina los encuentros. Dios pone en el camino de cada persona exactamente las palabras que esa persona necesita en el momento exacto en que las necesita. No siempre de manera espectacular. A veces a través de algo tan ordinario como un video que aparece en una pantalla en el momento preciso. A veces a través de una conversación que parece casual y que resulta ser el mensaje que el corazón necesitaba. A veces a través de una frase que se escucha de pasada y que de repente cobra un peso que no debería tener si fuera solamente una frase. Fuiste traído aquí, por alguien que te buscó específicamente hoy. No porque seas el único que importa, sino porque cada hijo importa como si fuera el único. Porque el amor de Dios no se divide entre millones de personas produciendo una fracción ínfima para cada una. Se da completamente a cada una simultáneamente, con la misma intensidad, con la misma atención, con el mismo propósito de encontrar a cada hijo exactamente donde está y decirle exactamente lo que necesita escuchar. Te busqué hoy porque quería que lo escucharas directamente de mi boca. Esa declaración contiene algo que me parece extraordinariamente significativo. No que Dios te envió un mensajero con una nota, sino que Él mismo quería que lo escucharas de su boca. La directness de la comunicación. La intimidad del que no delega lo más importante, sino que lo entrega personalmente. Como el padre que cuando tiene algo crucial que decirle a su hijo no lo manda a través de otro, sino que lo llama, lo busca, se sienta con él y se lo dice él mismo. Y lo que quería que escucharas directamente es esto, lo que pediste en oración, lo que lloraste en silencio, lo que guardaste en tu corazón sin atreverte a decirlo en voz alta, todo eso llegó hasta mí y tiene respuesta. Quiero habitar cada una de esas 3 categorías porque creo que cubren el espectro completo de las maneras en que el ser humano lleva sus necesidades más profundas. Lo que pediste en oración.
Hay oraciones que se hicieron con palabras, con frases formuladas, con peticiones articuladas, con la suficiente claridad como para que las palabras pudieran expresar lo que el corazón necesitaba decir. Esas oraciones son las más visibles, las que el que ora puede recordar con cierto detalle. Y Dios dice hoy, todo eso llegó hasta mí. No se perdió en el camino. No fue ignorado. No está en alguna fila de espera esperando ser procesado. Llegó. Y tiene respuesta. Lo que lloraste en silencio. Hay necesidades que no encontraron palabras, que se expresaron solamente como lágrimas en la oscuridad, como el llanto de la madrugada cuando todos duermen y hay algo que pesa tanto que la única salida es esa. Esas lágrimas no son menos oración que las palabras articuladas. Son a veces más oración, porque vienen de un lugar más profundo que las palabras pueden alcanzar, de esa zona del alma donde lo que se siente es demasiado para caber en el lenguaje disponible. Dios dice hoy, todo eso llegó hasta mí también. Las lágrimas que nadie más vio, yo las vi. Las que derramaste en silencio pensando que quizás nadie sabía, yo estaba ahí. Y tienen respuesta. Lo que guardaste en tu corazón sin atreverte a decirlo en voz alta. Hay deseos tan profundos que la persona que los tiene a veces ni siquiera se los permite completamente a sí misma. Que el miedo de que no sean posibles es tan intenso que mantenerlos en un estado de semiformulación se siente más seguro que darles el peso completo de una petición articulada. Porque si lo articulas completamente y no llega, la decepción sería más grande que si nunca lo dijiste del todo. Dios dice hoy, también eso llegó hasta mí. Lo que guardaste sin decirlo en voz alta. Lo que existe en tu corazón como un anhelo a medio confesar. Lo conozco. Y tiene respuesta. Todo eso llegó hasta mí y tiene respuesta. Esa promesa no tiene excepción de categoría. No dice que las oraciones que se hicieron con fe suficiente llegaron. No dice que los lloros que vinieron de los que merecen ser escuchados llegaron. Dice que todo eso llegó. La amplitud de ese todo es parte de la señal y la confirmación que Dios da hoy. Quiero hablarte ahora de la declaración que me parece el corazón de todo este mensaje. Tu bendición no está tardando, está madurando. Esa frase es una de las más liberadoras que Dios puede decir a alguien que lleva esperando. Porque reencuadra completamente lo que está ocurriendo durante el tiempo de espera. No hay tardanza, hay maduración. Y esa diferencia no es semántica. Cambia la naturaleza de la experiencia de quien espera de manera radical. La tardanza implica que algo que debería haber llegado ya no llegó. Que hay un retraso. Que el cronograma previsto no se está cumpliendo. La tardanza es un concepto que produce frustración, porque señala un fallo en el sistema, un atraso en la entrega, una expectativa no cumplida en el tiempo establecido. La maduración es completamente diferente. La maduración implica que algo está en proceso, que está ocurriendo exactamente lo que debe ocurrir para que el resultado sea el correcto, que el tiempo no está siendo desperdiciado sino siendo usado. La maduración no es la ausencia de movimiento. Es el movimiento que no siempre puede verse desde afuera pero que está produciendo algo real en el interior del proceso. Así como el fruto no se arranca del árbol antes de tiempo. Esta imagen que Dios usa es perfecta. El que arranca el fruto antes de tiempo no está acelerando el proceso de maduración. Lo está interrumpiendo. El fruto que se arranca verde no continúa madurando de la misma manera que el que permanece en el árbol. Puede volverse más blando, pero no alcanza la dulzura y la plenitud de sabor del que maduró completamente en el árbol. Lo que la impaciencia produce frecuentemente no es la versión completa y perfecta de lo que se esperaba. Es la versión prematura que tiene la forma de lo esperado pero que carece de la plenitud que el tiempo completo de maduración hubiera producido. Lo que yo tengo para ti llega cuando está listo para quedarse. Quiero que recibas esa frase con todo su peso. Listo para quedarse. No listo para aparecer temporalmente y luego desaparecer. Listo para quedarse. Lo que Dios tiene para ti está siendo preparado no solamente para que llegue sino para que permanezca. Para que cuando llegue tenga las raíces suficientemente profundas para no ser arrancado por el primer viento que llegue. Para que sea sostenible. Para que sea duradero. Para que produzca fruto que permanezca. Eso explica a veces por qué la bendición tarda más de lo que esperábamos. Porque la permanencia requiere preparación.
Porque lo que está siendo construido tiene que ser construido con la solidez suficiente para sostenerse bajo el peso de lo que viene. Y esa solidez no puede ser apurada sin sacrificar la calidad que la solidez requiere. Para afirmarse, para no irse jamás. Lo que Dios tiene para ti no es provisional. No es una bendición temporal que se da mientras se puede y que después podría ser quitada. Es algo que cuando llegue se afirmará. Tomará su lugar de manera que no se mueva fácilmente. Se instalará con la permanencia de lo que fue construido para durar. ¿Cuánto contrasta eso con lo que frecuentemente produce la impaciencia? Las bendiciones que buscamos antes del tiempo de Dios frecuentemente son bendiciones frágiles que se afirman con dificultad y que se van con la misma facilidad con que llegaron porque no tenían la solidez que el proceso completo de maduración hubiera producido. No te desesperes si todavía no lo ves. Lo que yo preparo no llega incompleto. Llega exacto. Llega perfecto. Llega cargado de todo lo que necesitabas y de mucho más. Quiero habitar esa declaración final porque creo que contiene una de las promesas más poderosas de todo el mensaje. No llega incompleto. El que está acostumbrado a recibir soluciones parciales, respuestas a medias, bendiciones que cubren parte de la necesidad pero que dejan otra parte todavía en espera, podría tener dificultad para recibir esta promesa. Porque la experiencia previa podría decir que las cosas siempre llegan incompletas, que siempre hay algo que falta, que la provisión total nunca llega de una vez. Pero Dios dice hoy, lo que yo preparo no llega incompleto. Hay algo diferente en lo que está siendo preparado. La preparación que Dios da tiene la intención de ser completa. No de dejar cabos sueltos que requieran solución adicional. De cubrir el espectro completo de lo que se necesita de una manera que produzca satisfacción genuina y no solamente alivio parcial. Llega exacto. La precisión de lo que Dios provee es uno de los aspectos más asombrosos de su provisión cuando llega en su tiempo perfecto. No llega aproximadamente lo correcto. No llega algo parecido a lo que se necesitaba, pero no exactamente. Llega exacto. Con la precisión que solamente puede tener algo que fue diseñado con el conocimiento completo de lo que se necesitaba. Como una llave que fue fabricada específicamente para la cerradura que necesitaba ser abierta y que por lo tanto entra perfectamente y gira sin resistencia. Llega perfecto. No solamente exacto en el contenido, sino perfecto en la totalidad. Perfecto no en el sentido de que no habrá nada que mejorar en el futuro, sino en el sentido de que en el momento de llegada tiene todo lo que necesita tener para producir el efecto que fue diseñado para producir. Sin fallas de fabricación. Sin componentes faltantes. Sin la fragilidad de lo que fue apresurado. Llega cargado de todo lo que necesitabas y de mucho más. Este final es el que me parece más extraordinario. No llega con exactamente lo necesario para cubrir la necesidad. Llega con todo lo que necesitabas y de mucho más. La generosidad del Dios que provee no mide con exactitud científica la cantidad mínima requerida. Provee con la abundancia del que da desde recursos ilimitados y desde el amor genuino que quiere que quien recibe quede no solamente cubierto sino sobreabundante. Quiero hablarte del proceso de maduración y de lo que ocurre en él. Porque creo que entender lo que está ocurriendo durante el tiempo de espera transforma la experiencia de ese tiempo de manera significativa. Durante el proceso de maduración de la bendición, algo también está madurando en el interior de quien espera. No es coincidencia. El mismo proceso que prepara la bendición para que llegue lista para quedarse también está preparando al que va a recibir la bendición para que esté listo para recibirla bien, para administrarla con sabiduría, para sostenerla con la madurez que el proceso de espera fue construyendo. La fe que se desarrolla durante el proceso de espera tiene una profundidad que la fe que nunca esperó no puede igualar. La paciencia que se construye en los momentos en que la impaciencia sería la respuesta natural tiene una solidez que la paciencia nunca probada no puede tener. La gratitud que surge cuando la bendición llega después de una espera larga tiene una profundidad que la gratitud por algo recibido inmediatamente no siempre alcanza. Todo eso es maduración. Del fruto en el árbol y del corazón que espera. Y cuando los dos están maduros simultáneamente, cuando el que espera está listo para recibir y lo que se espera está listo para llegar, el encuentro entre los dos es extraordinariamente completo y hermoso precisamente porque ambos llegaron al momento correcto en el estado correcto. Quiero hablarte de cómo navegar bien el proceso de maduración mientras se espera.
Porque la instrucción de Dios no es solamente esperar pasivamente hasta que la bendición llegue. Es navegar el proceso de maduración de maneras que contribuyan a que tanto tú como la bendición lleguen al encuentro en el estado correcto. La primera manera es mantener la declaración de lo que se espera viva. No guardarlo en silencio total como si nombrarlo fuera presumir. Declararlo en fe. Decir en oración: creo que la bendición que prometiste está madurando. Creo que está llegando cuando esté lista para quedarse. Esta declaración activa mantiene la orientación correcta del corazón durante el proceso y evita que la pasividad de la espera se convierta en la resignación que ya no espera realmente. La segunda manera es actuar en alineación con lo que se espera. Si esperas provisión financiera, administra bien lo que tienes mientras llega lo que viene. Si esperas sanidad, cuida el cuerpo con sabiduría mientras el proceso de restauración completa. Si esperas la relación correcta, trabaja en ser la persona correcta mientras llega el momento correcto. Esa alineación entre lo que se espera y cómo se vive durante la espera es también parte del proceso de maduración del corazón que recibe. La tercera manera es nutrir la gratitud por lo que ya está presente. El corazón que durante el proceso de maduración solamente puede ver lo que falta tiene una experiencia de la espera mucho más agotadora que el corazón que también puede ver lo que ya está. Hay siempre algo que ya está. Hay siempre señales de la bondad de Dios presentes incluso en los tiempos de mayor espera. Y reconocerlas deliberadamente, nombrarlas, agradecer por ellas, es parte de lo que hace que el proceso de maduración sea navegable sin agotamiento completo. La cuarta manera es resistir la tentación de arrancar el fruto antes de tiempo. De buscar versiones prematuras de lo que se espera que den el alivio inmediato de tener algo aunque no sea lo que fue prometido. Esta tentación es real y frecuente porque la impaciencia de la espera larga busca cualquier alivio disponible. Y a veces los alivios prematuros producen compromisos que luego dificultan la llegada de lo que realmente estaba siendo preparado. Resistir esa tentación y mantenerse en el camino de la espera fundamentada es parte de la sabiduría que el proceso de maduración requiere. Quiero hablarte de la señal. Porque Dios comenzó este mensaje diciendo que lo que está ocurriendo es la señal y la confirmación de que ya viene la bendición. Y quiero que termines de escuchar esto entendiendo claramente qué significa esa señal y cómo recibirla. La señal no es un evento espectacular en el mundo exterior que confirme que la bendición está en camino. La señal es esto. Esta palabra. Este momento de encuentro entre la voz de Dios y tu corazón. La señal es que fuiste buscado hoy. Que no llegaste aquí por accidente. Que hay alguien que te encontró en este momento específico para decirte algo específico sobre tu situación específica. Esa es la señal. Y si la recibes como lo que es, si dejas que el peso completo de lo que significa aterrice en tu interior, algo cambia. No necesariamente en las circunstancias externas, al menos no todavía. Pero en la experiencia interna del proceso de espera. El período de espera que antes se sentía como tiempo vacío comienza a sentirse como tiempo de maduración. La aparente tardanza comienza a verse como preparación. La ausencia de visibilidad del resultado comienza a ser reemplazada por la certeza de que el proceso está ocurriendo aunque no sea visible todavía. Esa es la diferencia entre esperar con angustia y esperar con fe. No está en las circunstancias. Está en la perspectiva. En saber que lo que está ocurriendo en el tiempo de espera tiene un nombre y un propósito. Que se llama maduración. Que está produciendo algo que cuando llegue será exacto, perfecto, cargado de todo lo que necesitabas y de mucho más. Créela. Vívela. Siéntela. Abrázala con amor. Esas 4 instrucciones con que Dios comenzó este mensaje son también la manera correcta de concluirlo. No solamente recibir la palabra intelectualmente como información sobre lo que está ocurriendo. Creerla con la convicción que produce cambios en el comportamiento. Vivirla con las decisiones que se alinean con lo que se cree. Sentirla con el permiso que se da al corazón de experimentar la emoción genuina de la esperanza que fue restaurada. Y abrazarla con amor, sosteniéndola cerca, protegiéndola de los vientos de duda que inevitablemente intentarán arrebatarla. Tu bendición no está tardando. Está madurando. Y cuando llegue, llegará exacta, llegará perfecta, llegará cargada de todo lo que necesitabas y de mucho más. Esa es la confirmación de hoy. Esa es la señal.
y fue enviada específicamente para ti. Hay versículos en la Escritura que contienen una densidad de promesa que supera completamente lo que su brevedad sugeriría. Versículos que en pocas palabras dicen todo lo que el corazón humano necesita escuchar en los momentos de mayor necesidad. El Salmo 115 en 12 es uno de esos versículos. Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. 3 declaraciones que juntas forman una de las afirmaciones más completas de la fidelidad y la intención de Dios hacia quienes le pertenecen que existe en toda la Escritura. Y quiero recorrerlas hoy con la profundidad que merecen, porque creo que en ellas hay algo que tu corazón necesita recibir en este momento de tu historia. Pero antes del versículo 12 quiero establecer el contexto del Salmo 115 completo, porque ese contexto ilumina la declaración con una riqueza que la cita sola no siempre transmite. El Salmo 115 comienza con una declaración que orienta todo lo que sigue. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Desde las primeras palabras el Salmo establece la dirección correcta de la gloria. No hacia el pueblo, hacia Dios. No hacia los logros humanos. Hacia la misericordia y la verdad de Dios. Y luego el Salmo contrasta el Dios verdadero con los ídolos. Los ídolos tienen boca pero no hablan. Tienen ojos pero no ven. Tienen oídos pero no oyen. Tienen nariz pero no huelen. Tienen manos pero no palpan. Tienen pies pero no andan. Tienen garganta pero no producen sonido. Y los que los hacen son semejantes a ellos, y cualquiera que en ellos confía. Ese contraste es fundamental para entender el peso del versículo 12. Porque si los ídolos no pueden ver, no pueden oír, no pueden recordar, entonces cuando el Dios verdadero recuerda, ese recordar tiene un peso que contrasta completamente con la incapacidad de todo lo que no es Él. El Jehová que se acordó de nosotros no es una deidad sorda y ciega cuya memoria es incierta. Es el Dios vivo que ve todo, oye todo, y cuyo recuerdo es activo, intencional y lleno de consecuencias reales para quien es recordado. Jehová se acordó de nosotros. Primera declaración. Quiero que te detengas en esa frase con toda la atención que merece. Jehová se acordó. El tiempo verbal en el original hebreo tiene una dimensión de continuidad que la traducción al pasado no siempre captura completamente. No solamente que en algún momento del pasado Jehová tuvo un pensamiento sobre nosotros, sino que hay una memoria activa y continua que Dios mantiene sobre quienes le pertenecen. Una atención que no se interrumpe, que no tiene vacíos, que no requiere ser activada porque nunca se desconecta. ¿Qué significa que Dios se acordó? En el lenguaje bíblico el recuerdo de Dios no es simplemente cognitivo. No es solamente que la información sobre alguien está almacenada en algún lugar de la omnisciencia divina. El recuerdo de Dios en la Escritura es frecuentemente activo. Cuando Dios se acuerda de alguien, interviene a su favor. Cuando Dios se acuerda de una promesa, la cumple. Cuando Dios se acuerda de una necesidad, la atiende. El recuerdo de Dios no es contemplación pasiva. Es el preludio de la acción. Ese precedente está establecido repetidamente en la Escritura. Dios se acordó de Noé cuando el diluvio cubría la tierra. Y el resultado de ese recuerdo fue que el agua comenzó a menguar. Dios se acordó de Abraham cuando destruyó las ciudades del llano. Y el resultado fue la protección de Lot. Dios se acordó de Raquel en su esterilidad. Y el resultado fue que Raquel concibió a José. Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob cuando el pueblo estaba en esclavitud en Egipto. Y el resultado fue el Éxodo. En cada caso el recuerdo de Dios fue el preludio de la intervención divina que cambió la situación de quien fue recordado. Y el Salmo 115 en 12 dice que Jehová se acordó de nosotros. No de otros solamente. No de los grandes personajes de la historia sagrada únicamente. De nosotros. El pueblo que ora este Salmo. Los que en su momento presente de necesidad levantan la vista hacia el Dios que contrasta con los ídolos sin memoria y declaran: Jehová se acordó de nosotros. ¿Qué significa eso para ti hoy? Significa que en este momento, en tu situación específica, con tu historia particular, con las necesidades concretas que llevas, Jehová se ha acordado de ti. No como ejercicio mental de catalogación. Como el preludio de la intervención que cambiará lo que necesita ser cambiado en tu historia.
Como el primer movimiento de lo que viene después, que el versículo describe con toda claridad en lo que sigue, nos bendecirá. Segunda declaración. De la afirmación del recuerdo pasa inmediatamente a la declaración de la consecuencia. Jehová se acordó y eso produce bendición. No incondicional. No solamente si se cumplen ciertas condiciones adicionales. Nos bendecirá. Tiempo futuro de certeza. La consecuencia inevitable del recuerdo de Dios es la bendición sobre quienes fueron recordados. Nos bendecirá. Plural. Comunitario. El recuerdo de Dios no produce una bendición individual que excluye a los demás. Nos bendecirá. A todos los que son parte del pueblo de Dios. A todos los que le pertenecen. A todos los que están en el ámbito de su cuidado y su pacto. Quiero hablarte de lo que significa ser bendecido por Jehová. Porque la bendición en el lenguaje bíblico es mucho más rica que el concepto popular de bendición que frecuentemente se reduce a prosperidad material. La bendición de Jehová en la Escritura es un estado de favor divino que se manifiesta en todas las dimensiones de la vida de quien la recibe. La bendición de Jehová produce bienestar. No solamente la ausencia de problemas, sino la presencia activa del bien en la vida de quien es bendecido. La presencia de lo que produce florecimiento genuino, de lo que hace que la vida sea plena y no solamente tolerable, de lo que llena los espacios que la escasez había dejado vacíos. La bendición de Jehová produce protección. El que es bendecido no camina solo por los caminos peligrosos de la vida. Camina con la cobertura del Dios que lo bendijo, con la seguridad de que hay un escudo entre él y lo que podría dañarlo, con la certeza de que la mano que lo bendice también lo cuida. La bendición de Jehová produce fruto. Lo que hace quien es bendecido tiene una productividad que excede lo que el esfuerzo solo podría producir. El trabajo de sus manos tiene resultados que van más allá de lo que la lógica del esfuerzo y la habilidad explicaría. Los proyectos que emprende tienen una tendencia al éxito que no puede atribuirse completamente a las capacidades humanas involucradas. Y la bendición de Jehová produce la capacidad de bendecir a otros. Quien es genuinamente bendecido no es un receptor terminal. Se convierte en canal. La bendición que recibió fluye hacia los que están a su alrededor de maneras que hacen que la influencia del bendecido sea siempre positiva, siempre constructiva, siempre generativa de más bien que el que existía antes de su llegada. Todo eso está contenido en esa simple declaración: nos bendecirá. El pueblo que declaró que Jehová se acordó de ellos recibe la certeza de que esa memoria activa produce bendición integral sobre sus vidas. Bendecirá a la casa de Israel. Tercera declaración. Aquí el versículo se mueve de la declaración general a la especificidad de las categorías de personas que recibirán la bendición. La casa de Israel habla del pueblo en su totalidad, de la comunidad completa de los que llevan el nombre de pueblo de Dios. No solamente los líderes. No solamente los más obedientes. La casa. Todo el hogar. La totalidad del pueblo que se identifica como perteneciente a Jehová. Hay algo hermoso en esta inclusividad. La bendición prometida no es para una élite espiritual que ha alcanzado cierto nivel de rectitud. Es para la casa. Para todos los que pertenecen al hogar. Con todas las diferentes historias que eso implica. Con todos los diferentes niveles de madurez espiritual que coexisten dentro de cualquier comunidad de fe. La bendición de Jehová sobre la casa de Israel es una bendición comunitaria que alcanza a todos los que están dentro de la casa. Eso habla de algo sobre el carácter de Dios que vale la pena habitar. Dios no bendice solamente a los que merecen individualmente su bendición en base a un cálculo de méritos personales. Bendice a la casa, a la comunidad, al pueblo como conjunto. Y eso significa que estar dentro de la casa, pertenecer al pueblo, identificarse como parte del hogar de Dios, tiene consecuencias de bendición que van más allá de lo que el mérito individual podría justificar. ¿Eres parte de la casa de Israel en el sentido más amplio de esa expresión? ¿Te identificas como parte del pueblo que pertenece a Jehová? Entonces esta promesa es para ti. No como miembro más meritorio o menos meritorio. Como miembro de la casa que Jehová prometió bendecir. Bendecirá a la casa de Aarón. Cuarta declaración. La adición específica de la casa de Aarón en el versículo añade una dimensión que en el contexto del pueblo hebreo era significativa. Aarón era el sumo sacerdote. La casa de Aarón era la familia sacerdotal, los que estaban apartados para el servicio específico de Dios,
los que llevaban la responsabilidad de mediar entre el pueblo y Dios, los que cargaban el peso particular del llamado religioso. Y el versículo los menciona de manera explícita, como si Dios quisiera asegurarse de que nadie en esa posición de responsabilidad espiritual especial quedara excluido de la promesa de bendición. La casa de Aarón, con toda la carga que su llamado implicaba, con todos los requerimientos particulares que su posición demandaba, también es objeto de la bendición de Jehová. En el contexto contemporáneo, la casa de Aarón puede ser un tipo de todos los que llevan la responsabilidad del cuidado espiritual de otros. Los que son pastores y líderes. Los que guían comunidades de fe. Los que llevan el peso de estar disponibles para otros en sus momentos de necesidad. Los que sienten la responsabilidad de ser un puente entre Dios y quienes les rodean. Para todos ellos también dice el versículo, Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá. Quiero hablarte ahora de la aplicación personal de este versículo en tu vida hoy. Porque el Salmo 115 en 12 no es solamente una declaración histórica sobre el pueblo de Israel en su contexto. Es una promesa que permanece vigente para todos los que pertenecen al pueblo de Dios en cualquier generación. La primera aplicación es la certeza del recuerdo. En los momentos en que la vida sugiere que has sido olvidado, cuando la espera se ha prolongado tanto que el silencio de Dios empieza a sentirse como ausencia, cuando la oración parece no producir respuesta y la distancia entre lo que pediste y lo que ves parece crecer en lugar de reducirse, el Salmo 115 en 12 te da una base sólida para resistir esa sensación. Jehová se acordó de nosotros. No se olvidó. No se distrajo. No movió su atención hacia cosas más urgentes. Se acordó. El recuerdo de Dios sobre tu vida es constante, activo, lleno de consecuencias que se manifiestan en el tiempo correcto. La segunda aplicación es la expectativa fundamentada de la bendición. No la expectativa basada en el mérito propio que podría fluctuar según el desempeño espiritual del momento. La expectativa basada en la declaración del versículo que conecta el recuerdo de Dios con la bendición de manera directa y sin condiciones adicionales en el versículo mismo. Nos bendecirá no porque nos lo hayamos ganado en la semana anterior. Porque Jehová se acordó de nosotros y su recuerdo produce bendición. Esa expectativa puede sostenerse en los días de mejor desempeño espiritual y en los de peor con la misma solidez porque su fundamento no es el desempeño sino el carácter de Dios. La tercera aplicación es el sentido de pertenencia que sostiene. Ser parte de la casa de Israel, de la comunidad que Dios prometió bendecir, no es una categoría abstracta. Es una realidad que tiene consecuencias prácticas para cómo se navega la vida. El que sabe que pertenece a una casa que Dios prometió bendecir no camina con la sensación del huérfano que no tiene a nadie que responda por él. Camina con la certeza del que tiene un hogar detrás, una cobertura encima, un padre que prometió su bien y que es fiel a lo que prometió. La cuarta aplicación es el consuelo para los que cargan responsabilidades espirituales. Para quien se siente agotado por el peso de servir, de dar, de estar disponible, de cargar las necesidades de otros mientras también tiene las propias, el hecho de que Jehová prometió específicamente bendecir a la casa de Aarón es un recordatorio de que el que sirve no queda excluido de la bendición por estar ocupado sirviendo a otros. Que la bendición prometida también te alcanza a ti aunque gran parte de tu energía esté orientada hacia el bien de quienes están a tu cuidado. Quiero hablarte de la coherencia del versículo con el resto del Salmo 115. Porque hay algo hermoso en cómo el Salmo fluye desde la declaración inicial de que la gloria pertenece a Dios y no a nosotros hacia la promesa del versículo 12 de que Jehová nos bendecirá. Cuando la orientación es correcta, cuando el corazón está orientado hacia la gloria de Dios y no hacia la propia, la bendición fluye como consecuencia natural. No como recompensa meritocrática, sino como el resultado lógico de estar en la postura correcta ante el único Dios que puede bendecir genuinamente. Los ídolos no pueden bendecir porque no pueden recordar. No pueden recordar porque no tienen mente ni corazón ni voluntad. Pero Jehová puede recordar y bendecir porque es el Dios vivo, el que tiene oídos y oye, ojos y ve, el que conoce completamente y actúa consecuentemente. Y la última sección del Salmo 115 añade algo que completa el círculo. Que no son los muertos los que pueden alabar a Jehová sino los vivientes. Hay urgencia en esa declaración. Hay vida que es el contexto correcto para la alabanza y para la recepción de la bendición.
Los que viven son los que pueden experimentar el recuerdo de Jehová y la bendición que ese recuerdo produce. Que esta semana vivas el Salmo 115 en 12 como una realidad concreta de tu existencia. Que cuando la sensación de olvido llegue, cuando las circunstancias sugieran que quizás nadie está prestando atención a lo que necesitas, regreses a esta declaración y la declares como tuya. Jehová se acordó de mí. Y su recuerdo produce bendición. Y esa bendición viene sobre mi vida, sobre mi familia, sobre todo lo que me corresponde como parte del pueblo que le pertenece. No como recitación mecánica. Como declaración de fe fundamentada en el versículo que no cambió porque las circunstancias de tu semana sean difíciles. Que no caduca porque la espera sea larga. Que permanece vigente porque su validez no depende de lo que ves sino de quién es Jehová y de lo que Él prometió. Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá. Esa es la promesa. Y el Dios que la hizo es fiel para cumplirla en el tiempo y de la manera que produzca el mayor bien posible para los que esperan en Él. Hasta la próxima vez. Que el Dios que se acordó de ti hoy te bendiga esta semana de maneras que confirmen que su recuerdo es activo, que su atención sobre tu vida es constante, y que la bendición prometida en este versículo no es para otros sino también para ti. Amén.